Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas. Hoy hablaremos acerca de la señal de Dios. Los siervos de Dios tienen que recibir la señal de Dios en sus frentes. Libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Entonces nos dice aquí, no hagas daño, dice, a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Si nosotros somos siervos de Dios, tenemos que recibir la señal de Dios en nuestras frentes para no ser participante de estas plagas que vendrán. Libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, 5 y 6. Y díjole Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos: pasa por la ciudad en pos de él, y herid, no perdone vuestros ojos, ni tengan misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Aquí nos dice, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. Pon una señal a todos los hombres que gimen y que claman por causa de estas abominaciones que se hacen en medio de ellos. A todos los hombres pon una señal. Ahora, a los que no se arrepienten, a los que no reciben la señal, dice, pasa por medio de la ciudad en pos de él. Herid, matad, dice, viejos, mozos, niños, mujeres, que no quede nadie. A todos los que no son señalados. Mas sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar, dice, desde mi santuario. Y comenzaron, dice, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces, cuando vengan estas plagas a la tierra, si no hemos recibido la señal de Dios en nuestras frentes, seremos participantes de estos males que vendrán. Libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 4. Y le fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Les fue mandado, dice, que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, solamente, dice, a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Cuando vengan estos males, vendrán a destruir a los que no tienen señal de Dios en sus frentes, para no ser participante de estos males que vienen. Entonces debemos de recibir la señal de Dios en nuestra frente. Y la pregunta es, ¿cuál será esa señal que debemos de recibir en nuestras frentes? Libro de Éxodos, capítulo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere a la tierra de Egipto. Aquí nos dice que la sangre va a ser por señal.
en la casa donde estéis. Cuando vengan estas plagas, dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros, dice, plaga de mortandad cuando va a herir a la tierra de Egipto. Entonces, como nosotros somos siervos de Dios, entonces tenemos que recibir la señal de Dios para no ser participante de estas plagas. O si no, no nos vamos a salvar. Nos vendrán estas plagas y nos destruirán. Libro de Romanos capítulo 5, versículo 9. Luego, mucho más justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí nos dice, mucho más ahora, justificados en su sangre. Por esa sangre que hemos recibido la señal, seremos salvos y escaparemos de la ira de Dios. Entonces, la sangre es la señal de Dios que tenemos que recibir en nuestras frentes. Y Jesús dice, libro de San Juan, capítulo 6, versículo 53. Y Jesús les dijo, de cierto, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. Aquí dice Jesús, nuestro Señor Jesucristo, de cierto, de verdad te digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. Para tener vida, tenemos que comer la carne del Hijo del Hombre. Tenemos que beber su sangre, entonces vamos a tener vida. Si no vamos a comer la carne del Hijo del Hombre, no vamos a beber su sangre, no vamos a tener vida. Entonces, también hay que analizar, hay que preguntarse, ¿no? ¿Cómo vamos a matar al Hijo del Hombre para comer su carne? ¿Vamos a recibir su sangre para beber? Entonces, para estas cosas que se refiere, por ejemplo, la carne del Hijo del Hombre, se refiere a la Santa Cena. Cuando dice beber sangre, se refiere a la sangre que tenemos que recibir en nuestras frentes. Para estas cosas, se ocupan sangre de animales santificados. Libro de Números, capítulo 18, versículo 17. Mas el primogénito de vaca, y el primogénito de oveja, y el primogénito de cabra, no redimirás, santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar, y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor suave a Jehová. Dice, el primogénito de vaca, y el primogénito de oveja, y el primogénito de cabra, dice, son santificados. La sangre de ellos rociarás sobre el altar. Entonces, la sangre de esos animales se refiere que es la sangre de Cristo. Entonces, se tiene que recibir, esa misma sangre la persona tiene que recibir en su frente. Libro de Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo lo he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Aquí nos dice que la vida de la carne está en la sangre, y Dios dice nos dio para expiar vuestras personas sobre el altar. Por lo cual dice, la misma sangre expiará a la persona. Expiar quiere decir limpiar, señalar. Con la sangre se debe señalar en la frente. Eso quiere decir aquí, a eso se refiere. Por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Entonces, el pueblo de Dios tiene que recibir la sangre en su frente para no ser participante de estas plagas que van a venir
Y nos dice, libro de Levíticos capítulo 16, versículos 33 y 34. Y expiará el santuario santo y el tabernáculo del testimonio. Expiará también el altar y a los sacerdotes y a todo el pueblo en general. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, para expiar a los hijos de Israel de todos sus pecados una vez en el año, y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Entonces aquí nos dice que se debe expiar, dice, el santuario santo y el tabernáculo del testimonio, quiere decir el templo donde se adora a Dios. También dice el altar es donde se ofrece presentes a Dios. Y también a los sacerdotes, y después a todo el pueblo en general, a toda la congregación. Y esto tendréis, dice, por estatuto perpetuo. Estatuto perpetuo quiere decir para siempre. Para expiar a los hijos de Israel por todos vuestros pecados. Entonces, es una ley que se debe cumplir, la santa expiación, o la señal de Dios, que tenemos que ser señalados para no ser participantes en estas plagas. Si vamos a recibir esta señal, seremos sanos. El libro de Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Y ellos dijeron, si enviares el arca de Dios de Israel, no lo enviéis vacío, mas le pagarás la expiación, y entonces seréis sanos, y conoceréis que no se apartó de vosotros su mano.